Buenos días. Otra vez con ustedes. Este es nuestro segundo podcast en cuanto a analizando la vida. El título general del podcast es Siendo el Cuerpo. Ahora, esto tiene que ver con la intención de instruir a usted que nos escucha, especialmente a la gente que está con nosotros dentro de la iglesia que somos, para que aprendamos a vivir en esta comunidad que Dios nos ha prometido, que es la comunidad de la iglesia. En este caso, Heritage Baptist Church. Déjeme continuar con el tema pasado, que es analizando la vida. Recuerda que comencé hablándoles de que un joven me llamó porque tenía mucho interés en cuanto a que le responda algunas preguntas, pero que de alguna manera no quería que use la Biblia porque de pronto le había escuchado ya. Bueno, hice algunos descubrimientos, no sin antes decirte que ya lo conozco. Primero descubrí que es un joven que con 14 años tiene muchas interrogantes. Descubrí que es un joven que con 14 años tiene que trabajar mucho para poder sostener a una familia que es suya en parte, porque no es su responsabilidad. Tiene un padre y tiene una madre y tiene 6, 7 hermanitos a los cuales él tiene que proveer de dinero para que estos niños puedan vivir. Me enteré que es una persona que no tiene documentos y me enteré que ya a los 14 años va a ser papá. Va a ser papá. Pero por otra parte, ya lo conocí. En esta semana que pasó, tuvimos una oportunidad, nos encontramos con él, no vino a mi oficina, fui a buscarlo, me dijo dónde estaba y comenzamos a compartir. Y me dijo, créame que yo quiero escucharle hablar de Dios, pero son tantas personas las que me han hablado de Dios a los 14 años y me contó su historia de cómo salió de su país y cómo llegó acá. Tengo que decirles que seguramente usted conoce estas historias. No es que todas son parecidas. Cada una de estas historias tiene un matiz desgarrador. Pero este es un joven de 14 años que me dice, ¿qué va a hacer de mi futuro? ¿Qué cosa puedo hacer ahora? Me dice pastor. Yo le digo, ¿y por qué te interesas en que yo te conteste? Y me dice, porque una vez escuchando a alguien que me prestó una radio, yo pude escuchar que usted hablaba y me interesé y saber que estaba acá tan cerca, entonces dije, voy a llamar a esta persona. Bueno, eso fue la vez pasada y también hablamos un poquito acerca de Moisés, el patriarca de la Biblia, que de pronto él dejó esa vida de lujos, esa vida esplendorosa ahí en Egipto y decidió tener una vida de sacrificios con su pueblo. Por otra parte, pensamos y se cree que muchos de los creyentes o muchas de las personas que son candidatos a ser cristianos no quieren convertirse al cristianismo porque de pronto no quieren dejar esa vida, entre comillas, de alegría o de llamada prosperidad para acercarse a una vida de abandono y tristeza. Porque algunas personas creen o piensan de que ese es el cristianismo. No, completamente equivocados. Cristianismo es una vida de gozo, una vida de entendimiento con Dios, en donde Dios se hace presente en cada momento, en cada parte de mi historia. Dios está allí. Yo lo puedo sentir, lo puedo oler a mi costado. Dios es una experiencia real en mi vida. Pero otra vez, este joven, esta vez que me encontré, solamente me hizo una pregunta. Y me dice, ¿cómo puedo dejar de mirar mi vida en el pasado? Y eso me hace pensar por lo menos en 4 puntos importantes. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida de tu pasado? ¿En qué consiste tu pasado? Bueno, el primer punto del pasado que tenemos que considerar se llama genética. Genética. Mira, yo soy el menor de 5 hermanos. Mi papá, alguna vez lo he dicho, mi papá era un hombre negro, alto, muy guapo, muy simpático él. Y mi mamá es un pedacito, una cosita así chiquitita, ¿no es cierto?
No enana, pero sí chiquitita, blanquita, con ojos verdecitos. Entonces, en la mezcla de los dos, salimos nosotros, ¿verdad? Yo soy un poquito más café con leche que mis hermanos. Mis hermanos son un poquito más claros. Mi hermana y yo somos un poquito más oscuritos. La diferencia es que mi hermana es muy simpática y yo soy muy feo. Ahora, pero sucede que yo me llevo como 12 años de mi hermano que me antecede. Entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando yo era pequeño, todos me miraban y le preguntaban a mis hermanos si yo era hermano de ellos. Entonces, mis hermanos decían sí, y yo crecí con eso que decían sus amigos. ¿Por qué? Porque mis hermanos tienen el cabello rulito, chinito, como le dicen algunos acá, ¿no? Crespo, decimos nosotros en Perú. Y sin embargo, yo nací con estos pelos trinchudos así, ¿no es cierto? ¿No? Que son difíciles de peinar. Y más cuando me cortaban todo el cabello, ¿no? Me ponían la mano encima y hincaba mi cabello. Entonces la pregunta es, ¿por qué unos nacen así y por qué otros no? Entonces, de ese momento me comencé a sentir insatisfecho con mi apariencia en el cabello. Yo tenía 13, 14 años y mi mamá, mi hermana, que sabe un poquito de cosmetología, me acuerdo que yo me dejaba crecer el cabello y mi hermana me hacía rulitos con ruleros. En ese entonces estaba de moda los ruleros. Ahora, tú dirás, te estarás riendo, ¿verdad? Porque estaba haciendo el ridículo ahí, pero la cosa es que yo quería tener el pelo ensortijado como ellos, para identificarme con la genética de ellos, porque de pronto un día le dije a mi mamá, mamá, ¿soy tu hijo? Mi mamá me dice, sí, ¿por qué lo dudas? ¿Soy hijo de mi papá? Sí, entonces ¿por qué no soy como ellos? Bueno, mi mamá me dijo muy alegremente, es que siempre hay un patito feo en la familia. Y lo del patito me tocó a mí. Entonces, muchos de nosotros no estamos contentos con nuestra genética. Si soy gordo, porque soy gordo. Si soy flaco, porque soy flaco. Si soy negro, porque soy negro. Si soy blanco, porque soy blanco. Y es así, el ser humano muchas veces anda descontento. En la actualidad, con tanta idea de la libertad, que no es libertad sino libertinaje, hay leyes en donde ahora, se están dando leyes en donde ahora uno no puede determinar el sexo de su hijo hasta que su hijo crezca y pueda determinar qué sexo va a ser. Entonces, dentro de algunos 10, 18 años, miento, 15 años más adelante, más o menos, o 16, ¿no? Los chicos van a tener que ir al registro electoral posiblemente y decidir qué son. Si son hombre, mujer o neutro. Porque esa es la apertura en este gran país. Ahora, claro, uno tiene que decir, tenga cuidado, hable con respeto, no ofenda, no, porque esto, inclusive usted se puede ir a la cárcel si usted no respeta. Bueno, yo tengo mucho respeto por la gente que no se siente ni hombre ni mujer, porque aún así Dios los creó como hombre, como mujer. Dios no creó un tercer sexo y Dios los ama. Entonces el primer punto es la genética, el descontento de la genética. Uno mira su historia y genéticamente no quiere, se revela contra aquello que son sus genes. Por otra parte, también las cicatrices en la vida. Todos tenemos cicatrices en la vida. Míreme a mí, ¿no? Ya le conté en cuanto a mi accidente. Algunos han tenido otro tipo de accidentes. Accidentes emocionales, accidentes espirituales, accidentes de todo tipo. ¿Me comprende usted? Algunos han tenido que luchar contra el cáncer desde pequeños. Algunos han tenido que luchar contra la leucemia, contra enfermedades, contra dificultades a veces que nacen, que se pueden ver a la hora de hablar, con labio leporino. En fin, cuando hablamos nosotros de cicatrices, estamos hablando de todas aquellas cosas que en nuestra infancia nos marcaron y que de pronto hicieron que nos sintamos menos que el resto. Ahora, claro, la ciencia, la psicología, las buenas intenciones de las personas nos ponen un nombre. Nos dicen personas con especiales o personas discapacitadas
o personas con habilidades especiales. Oh, qué maravilloso que haya esta apertura en el mundo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Sin embargo, esas cicatrices no van a cambiar porque las personas nos cambiaron de título. Esas cicatrices siguen andando con nosotros y, como en mi caso, andarán hasta el último día de mi vida. ¿Que yo quisiera cambiar esto? Claro que sí. No hubiese querido estar en el momento ni en la hora en donde me sucedió esto, pero no puedo hacerlo. Entonces, desde ya, mi vida es diferente a la suya. Pero que mientras usted puede hacer las cosas mejores con dos brazos, yo tengo que limitarme a tomar un poco más de tiempo con uno solo. Ahora, no soy mejor que usted, pero sí soy diferente. La otra cosa que representa la vida de nuestro pasado es la familia. Habíamos hablado de la genética, que tiene que ver con raza, que tiene que ver con... Pero esta vez estamos hablando de la familia. Viene una persona a mi servicio y después de predicar me dice: pastor, hay una cosa que quisiera pedirle. Quiero cambiar algo en mi vida. ¿Que me puedo cambiar el apellido? Y yo le digo: ¿por qué me preguntas a mí? Es que quiero saber si es un pecado contra mi padre. Yo le digo: bueno, puedes cambiar del apellido, lo que no puedes es cambiar es de padre. ¿Verdad? Es que mi padre me comenzó a narrar: mi padre es un tal por cual, borracho, pendenciero, mujeriego, y yo no quiero llevar ese apellido. ¿Sí? Y después de unos días me invitó a su casa, fui a su casa y me atiende su esposa. Y en un momentito me dice la esposa: usted sabe que este es su tercer matrimonio de mi esposo, ¿verdad? Escuchó este dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Él puede cambiar su apellido, lo que no puede cambiar es la influencia del padre. Y muchas veces, como son los padres, son los hijos. Él está queriendo cambiar el parentesco, pero tú no puedes cambiar tu familia. Tal vez en la familia hubo una persona que cometió un acto ilícito. Tal vez en la familia hay una persona que está en la cárcel. Tú no puedes cambiar eso. No puedes. Y si tratas de cambiarlo, eso genera o ocasiona problemas en ti. Entonces tienes que aceptarlo, así como tienes que aceptar tu genética y así como tienes que aceptar tus cicatrices en la vida. No te queda otra, porque si no aceptas eso, no vas a vivir, ¿no? Y la otra cosa que no puedes cambiar es el carácter. En este sentido, los llamados psicólogos le ponen nombres a todo tipo de acciones incorrectas que nosotros los religiosos llamamos pecado, ¿verdad? ¿No? Al aborto se le llama control de la natalidad. ¿Me comprendes tú? Al robo algunos le denominan actos inconcebibles, ¿no? De personas que no saben lo que hacen. Pero otra vez, el carácter nace con uno. Ahora, hay personas que me han dicho: ¿por qué soy tan colérico? ¿Por qué soy tan amargado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida la vives de esa manera. Porque en tu cabecita, en tu cabeza, solamente conoces esa manera de reaccionar. Solamente eso te enseñaron. El otro día estaba hablando y les decía de que el mundo entero, casi la mayor parte del mundo, carece de emociones placenteras. Porque nosotros vemos la vida y la vida es un correr de ir de acá para allá. La gente anda apurada, la gente es competitiva, tienes que ser el mejor, si no, no puedes hacer esto, y si no, solamente eres un simple y nada más. Y tienes que conformar aquello que puedes ganar porque sabes que no sabes más. Entonces, hay mucha gente que vive con un tremendo complejo de inferioridad y hay mucha gente que vive con un tremendo complejo de superioridad cuando no tienen nada. Entonces, el carácter es algo que tampoco se puede cambiar. Entonces, para vivir la vida, con esto quiero terminar, quiero que entiendas. Aquí le respondo a la pregunta que me hizo este jovencito.
¿Cómo puedo cambiar mi vida? No puedes cambiar tu vida si no aceptas tu genética, las cicatrices que has tenido en la vida, la familia de donde vienes y tu carácter. Y por último, 30 segundos, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Es que Dios es el que te diseñó. Y todas las consecuencias de las cuales hemos hablado de la historia son las cosas que el hombre propuso que Dios no quiso. Porque por supuesto, Dios hubiera querido que vengas de la mejor familia, Dios hubiera querido que tengas una genética especial, Dios hubiera querido todo lo mejor para ti. Pero bueno, pues esto en el transcurso de los tiempos fue maltratado y fue adulterado. Y nosotros somos el resultado de muchas veces personas que hacen lo que no quisieron hacer. Y cuando llegamos a ese punto, tenemos que aprender. Acepta tu genética, acepta las cicatrices de la vida, acepta la familia que tienes y acepta el carácter que tienes. Y comenzamos a vivir y continuamos hablando de la vida. Te espero en nuestro siguiente programa. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.